sin historia. Al final, si alguien quisiera compartir de pronto alguna impresión o quisiera hacer algún comentario en torno a la exposición que vamos a realizar, pues sería genial también. Bienvenida seas y de pronto también deseas tomar algunos apuntes en casa que parezcan interesantes o pantallazos también. Bueno, eh, vamos a mirar entonces Biblia sin historia. El objetivo de esta ponencia, de esta exposición es poder mirar si la Biblia está lejos de la historia o si la historia pues también viene siendo su amiga. Entonces vamos a mirar eso en esta noche. Bueno, entonces al estudiar la parte histórica de la Biblia, hay una pregunta inicial y es ¿por dónde arrancamos? Si arrancamos por el Antiguo o arrancamos por el Nuevo Testamento, verificando su parte histórica. Eh, pues el cristianismo que significa ser partidario de Cristo. eh, Espérame, yo arreglo aquí algo. Ok. ¿Qué significa ser partidario de Cristo? Es decir, una persona que sigue, defiende una idea, una tendencia, un movimiento, una persona. Nosotros, los cristianos, y el cristianismo pues, hace esta parte, eh, pues sería relevante estudiar inicialmente el Nuevo Testamento, ya que pues, nuestra fe arranca principalmente eh, en base a Cristo, ¿sí? En base al Dios encarnado. La palabra cristiano viene de la unión de la palabra griega, Christos, que significa el ungido, y la palabra hebrea eh, de esta palabra, Cristo, es Mesías. ¿Sí? Mesías, digamos que se maneja en el Antiguo Testamento y Cristo se maneja en el Nuevo Testamento, en el Antiguo en hebreo, en el Nuevo en griego. Y el sufijo griego ianos, ¿sí? Cristianos, ianos se aplicaba originariamente a los esclavos. En este caso, pues Pablo también nos nombra que somos esclavos de la justicia de Dios y bueno, somos, digamos que partidarios también en torno a esto. Entonces, iniciamos desde Mateo y no desde Génesis. O si vamos a hablar la parte histórica de la Biblia, bueno, arranquemos desde Mateo porque desde Cristo arrancaría nuestra historia como cristianos y no desde Génesis. Y desde el Nuevo Testamento nos vamos retrocediendo hasta el Antiguo. Muy bien. Entonces vamos a ver Jesús y la historia. Jesús y la historia. El teólogo alemán Rudolf Karl Buhlmann realiza un planteamiento con un hallazgo irreconciliable entre Jesús y la historia. Él dice, si el Cristo de los evangelios existió tal cual lo cuentan los evangelios, la historia tendrá que rastrearlo. En sus estudios, eh, pues él mira irreconciliable esta parte, o sea, es negativo. Dice, históricamente no podemos verificar que Cristo realmente haya existido. Entonces, eso es lo que vamos a mirar y vamos a resolver un poco en esta noche. Ahora, ¿solo el texto bíblico evidencia la existencia de Jesucristo? Es una buena pregunta. O sea, si vamos a hablar de Jesús, ¿solamente el texto bíblico lo evidencia o tenemos fuentes que no sean bíblicas que evidencian la existencia de Jesucristo? Para esto quiero arrancar con un historiador y agnóstico con tendencias ateas, quien es Bart Ehrman. Es un crítico de los más influyentes, inclusive de la Biblia, en nuestros días actualmente. Y aunque él sea escéptico en términos de la verdad general de la fe cristiana, él no es escéptico acerca de la existencia de un Jesús real. De hecho, él dice, Jesús existió y aquellas personas francas que lo niegan, lo hacen no porque hayan considerado la evidencia con el desapasionado ojo de un historiador, sino porque tienen otro plan al que sirve esta negación. Él lo menciona en su escrito ¿Existió Jesús? Tremendo. Como una persona tan contraria a la fe cristiana, él dice, bueno, no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero realmente Jesús existió. Eh, Hay otra fuente muy interesante, porque hay muchos escépticos que mencionan que, pues, no se puede verificar
otras fuentes que no sea la bíblica. O sea, no hay fuentes históricas que realmente extras a la Biblia que lo hagan. Y el historiador romano Tácito, en el año 115 después de Cristo, escribió acerca de la persecución a los cristianos bajo Nerón e hizo referencia a la crucifixión de Jesús. Él dijo esto: consecuentemente, para deshacerse del reporte, Nerón fijó la culpa e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos por el pueblo. Christus, de donde tuvo su origen el nombre, sufrió la penalidad extrema durante el reinado de Tiberio en las manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Una superstición muy maliciosa, por lo comprobado en el momento, estalló de nuevo no solo en Judea, la primera fuente del mal, sino también en Roma, donde todas las cosas horribles y vergonzosas de todas las partes del mundo encuentran su centro y se hacen populares. En consecuencia, una detención se realizó en primer lugar a todo quien se declaró culpable y luego sobre su información una inmensa multitud fue condenada, con tanto por el delito de quemar la ciudad como de odio contra la humanidad. Todo tipo de burlas fueron añadidas a sus muertes, cubiertos con pieles de animales que fueron destrozados por perros y perecieron, o fueron clavados en cruces o condenados a las llamas y quemados para servir como iluminación nocturna cuando la luz del día había expirado. También Plinio, eh, un joven gobernador romano de Vilnia, no solamente se refirió a Jesús, sino también aludió a la creencia en su deidad en una carta al emperador Trajano en el año 112 después de Cristo. Él menciona: ellos tenían el hábito de reunirse en un día fijo antes de amanecer, cuando cantaban en versos alternados un himno a Cristo, como a un Dios, y se unían por un solemne voto, no a ningún hecho malvado, sino a nunca cometer ningún fraude, robo ni adulterio, a nunca falsificar su palabra ni a negar su confianza cuando fueran llamados a confesarla. Luego de lo cual era su costumbre separarse y luego reunirse para compartir el alimento, pero un alimento de un tipo ordinario e inocente. El defensor de la literatura cristiana, Eduard Baclock, mencionó también, él es del Reino Unido, y él dijo: afirmo ser un historiador. Mi perspectiva de los clásicos es histórica, y le digo que la evidencia de la vida, la muerte y resurrección de Cristo está mejor autentificada que la mayoría de los hechos de la historia antigua. Entonces, lo que miramos en este inicio es que hay fuentes que no son bíblicas que verifican la vida, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, esto es muy, muy, muy interesante. Ahora, ¿qué tan confiables son los evangelios? ¿Sí? ¿Qué tan confiables son? Eso es otra pregunta también muy eh, buena que hoy vamos a resolver. Pues bueno, los libros del Nuevo Testamento fueron escritos originalmente, recordemos, en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Los escritos más antiguos se denominan la Carta a los Gálatas, y las otras epístolas aparecieron aproximadamente 20 años después de la resurrección de Cristo. Se nombra que Primera de Tesalonicenses fue el primer libro escrito en el año 50 después de Cristo aproximadamente. Primera de Tesalonicenses, entonces no fue Mateo, no fue Marcos, sino que fue Primera de Tesalonicenses. Ahora, el primer relato del Evangelio acerca de la vida de Jesús fue Marcos. Marcos apareció entre el año 50 y 70 después de Cristo. Todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en el primer siglo y fueron citados en los escritos de los fundadores de la iglesia primitiva. Y esta es una diferencia clave para distinguir de los verdaderos escritos de aquellos falsos, porque también salieron falsos evangelios, como los evangelios de Tomás y los evangelios de Judas también, que salieron después. Estos pues, en el siglo segundo se menciona que pudieron haber salido, pero se consideran obviamente como falsos. Ahora, es importante entender que los evangelios fueron reconocidos en todo el mundo, conocido, ¿sí? Hasta el momento, eh, como originados por parte de los apóstoles o de sus colaboradores cercanos, ¿sí? A veces no necesariamente fue eh, de pronto el apóstol que escribió, sino un colaborador cercano que pudo redactar y escribir las enseñanzas del apóstol. Entonces, bueno, esto se menciona en cuanto a eso. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los evangelios? ¿Sí? Eh, Porque hay algunas diferencias
cuando uno lo pone en paralelo, hay unas diferencias menores y a veces puede generar tensiones en el relato bíblico. Y estas tensiones se pueden explicar en términos de la flexibilidad que los autores antiguos tenían al reacomodar el material, parafrasear las enseñanzas y contextualizar las historias para audiencias particulares. Ejemplo, o sea, cada autor tenía un propósito de su audiencia y narraba las diferentes historias de Jesús de acuerdo a quienes iba dirigido pues, su evangelio como tal. Ahora, algunas diferencias son más complicadas de armonizar, tales como los relatos de la muerte de Judas, que relata Mateo 27, 5 y Hechos 1, 18. Sin embargo, estas tensiones pues no afectan en sí el mensaje de los eventos centrales y ningún historiador imparcial consideraría estas diferencias como evidencia de que los libros fueron invenciones, que fueron algo inventado. Entonces, ahorita al final vamos a mirar un poco en torno a estas tensiones, explicar un poquito más sobre el relato bíblico. Ahora, ¿qué sucedió con los originales? ¿Sí? Con la escritura original. Pues a los escritos originales del Nuevo Testamento se le llama autógrafos. Es decir, un autógrafo es un documento escrito totalmente a mano por su autor, en oposición a un documento mecanografiado que está escrito por un copista. En este caso, se consideran que fueron escritos por sus eh, autores totalmente a mano. Ahora, estos escritos pues fueron realizados en materiales perecederos de los cuales nosotros actualmente carecemos. Eso significa que no podemos saber lo que fue escrito originalmente. Si ya esos que fueron escritos en materiales perecederos, escritos originales, hoy no podríamos entonces tener esa confiabilidad de lo que se escribió originalmente. Pues desde luego que sí podemos saberlo. Recordemos que todos los libros antiguos fueron copiados a mano, pero también fueron transmitidos. Nosotros estudiamos estas copias a través de la ciencia de la crítica textual. La ciencia de la crítica textual. Ahorita vamos a mirar esa parte, pero quiero que solamente se imaginen algo. Resulta que un profesor está en X salón de clases, tiene 100 estudiantes y él proyecta una imagen de la carta del decano sí, del rector de la universidad. Proyecta una carta en un video BIM y le dice a los 100 estudiantes que copien esa carta, ¿sí? Que saquen una hoja de blog y copien esa carta. Le pide a todo el salón hacerlo. Ahora, supongamos que esa carta original se pierde. Sí, se pierde. La pregunta es, ¿podríamos reconstruir la carta original a partir de las 100 copias que realizaron los alumnos? Y la respuesta es desde luego, ¿sí? Ahora, ¿qué si hubiera errores tales como palabras mal escritas o enunciados faltantes debido al error humano en las copias? Pues la ciencia de la crítica textual le ayuda a decidir con un alto grado de probabilidad lo que se dijo originalmente. Cada copia sería comparada con las otras y asumiríamos que el texto encontrado en la mayoría de copias es la redacción original. Entonces, aunque las copias de los libros del Nuevo Testamento no fueron escritas al mismo tiempo o en la misma región, los eruditos bíblicos tienen varias estrategias que ayudan a determinar lo que decían los autógrafos. Algunos toman las múltiples copias del Nuevo Testamento y reconstruyen la mayoría de manuscritos por el texto mayoritario o lo que la mayoría de los manuscritos dice. Entonces, esto más o menos es como la estrategia de la crítica textual, ¿cierto? Hay otras formas, hay otros métodos, pero se menciona que son complejos y son mucho más sofisticados. Ahora, de hecho, se ha descubierto más de 5.000, ojo, 5.000 manuscritos solo en griego, varios de los que datan antes del año 300 antes de Cristo, con abundantes recursos del Nuevo Testamento. Los eruditos modernos pueden reconstruir hasta un 99% del Nuevo Testamento con extrema confianza. ¡Wow! Tremendo. Ahora, por el contrario, la mayoría de las reconstrucciones de literatura antigua, no bíblica, están basadas en solo algunos textos escritos muchos antes después del original. Y quiero citarles aquí el ejemplo de la Ilíada. Los manuscritos de la Ilíada, del escrito griego antiguo, de Homero, datan de más de un milenio después
del tiempo que fueron escritos los originales, con menos de 2.000 manuscritos descubiertos. En cambio, hay más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento y más de 100 de ellos fueron escritos dentro de los primeros 4 siglos. Entonces, este tema de la confiabilidad, tanto de los evangelios como el Nuevo Testamento, realmente es extraordinario. Ahora, la arqueología también, con uno de sus exponentes eh, pues, destacados, como el de William Ramsay, él confirmó que incontables detalles del libro de Hechos son correctos. De hecho, él dice, entre más he estudiado la narrativa de Hechos y entre más he aprendido año tras año acerca de la sociedad, los pensamientos y las costumbres greco-romanos y la organización de sus provincias, más me admiro y mejor comprendo. Me aventuré a buscar la verdad en la frontera donde se juntan Grecia y Asia, y la encontré en el libro de Hechos. Podemos aplicarle presión al libro de Lucas a un grado más allá de cualquier historiador y soporta el escrutinio más agudo y el trato más duro, siempre y cuando el crítico conozca el tema y no vaya más allá de los límites de la ciencia y la justicia. Eh, También eh, este pastor, Rice Brooks, quien realizó un doctorado en Fuller, en el seminario de Fuller de Teología de los Estados Unidos, un seminario también muy, muy reconocido. Él expresa, la historia de Jesús no es nada como los escritos de la mitología antigua. Comparar los escritos del Nuevo Testamento como las historias escritas acerca de los dioses de los egipcios, los griegos y los romanos equivale a comparar un libro de historia alemana con una copia de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Tremendo. Ahora, el Jesús histórico y bíblico confió el Antiguo Testamento. Entonces, hasta aquí hemos mirado que la historia reconoce a Jesucristo, no solamente la historia bíblica, sino la historia secular. Hay fuentes que reconocen que Jesús existió. Eh, Hasta aquí hemos mirado que los escritos del Nuevo Testamento son confiables, ¿sí? Son confiables desde su composición, desde su desarrollo, desde su proceso, de lo que hoy nosotros tenemos. Pero la pregunta es, ¿el Jesús histórico y bíblico confió el Antiguo Testamento? ¿Sí? La otra parte de la Biblia. Pues resulta que cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban, ellos introducían en sus afirmaciones la frase, así dice el Señor. Pero cuando Jesús hablaba, él decía, en verdad os digo, Lucas 21:2. ¿Cuál es la diferencia? Pues que Dios mismo está hablando. El Dios del Antiguo Testamento, pues es Jesús, ¿cierto? El Dios encarnado. Ahora, debido a la resurrección podemos tener confianza en que las palabras de Jesús son las palabras de Dios mismo, debido a la resurrección. La resurrección de Jesús fue el cumplimiento de las promesas hechas a los profetas en la Santa Escritura. Ahora, ¿qué escritura? Porque Jesús habló inequívocamente de la Escritura como un texto con autoridad y confiabilidad. Él mencionaba, escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, el que cree en mí como dice la Escritura, ¿cierto? Ahora, ¿de qué Escritura Jesús estaba hablando? Pues en Mateo 5:18 dice que ni una tilde, ¿cierto? Ni una letra pasará. eh, Cielos y tierra pasan, pero su palabra no pasa. Y trata de ser Jesús muy detallista, diciendo que ni una tilde, ni una palabra va a pasar. Es decir, en los detalles más pequeños Jesús eh, fue minucioso en mirar la autoridad y la confiabilidad. Ahora, ¿de qué escritura? ¿De qué escritura? Pero recordemos, su resurrección de la muerte confirmó que Él es Dios, de manera que se puede confiar en su autentificación de la escritura. Pero ¿a qué escritura se refería Jesucristo? Pues Él se refería en ese momento, cuando Él menciona eso, pues no existía el Nuevo Testamento, no existía Mateo, Marcos, Lucas, no existía, eso fue post, ¿cierto? A la muerte y resurrección de Él, que se empezaron a escribir. 50 años después de Cristo se escribió Primera Tesalonicenses. Pero ¿a cuál se refería? Él se refería a la Tanakh. La Tanakh eh, es el Antiguo Testamento y se divide en 3 grandes partes. En la Torá, que es la ley, ¿cierto? Los primeros 5 libros.
del Antiguo Testamento, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketuvim, que son todos los demás escritos. El Antiguo Testamento se escribió en miles de años. Los judíos, eh, alguna corriente de los judíos menciona que más o menos se empieza a construir la historia bíblica desde hace 5.000 años. Eh, pues es aproximadamente, ¿no? Que mencionan eso, hablando desde la creación y todo esto. Pero eh, no sabemos a ciencia cierta cuántos autores ni cuántos años, ¿cierto? Sucedieron. Se puede hablar de aproximaciones. La mayoría de los libros se escribieron post-exilio. Eh, Recordemos que el exilio de Babilonia, la última deportación de Israel, fue pues el momento más complicado eh, para ellos, y ya los últimos, o la mayoría de los libros se escribieron post-exilio, post-Babilonia. Los primeros escritos, normalmente en el año 1300 antes de Cristo, se puede datar que se empezaron a escribir, y los últimos escritos 200 años antes de Cristo. El último fue el libro de Daniel, y se escribe en promedio en el año 160 antes de Cristo. Entonces no fue Malaquías. O sea, lo que quiero que hoy también podamos mirar es que los libros no se escribieron tal cual están en el orden bíblico. Eso ya es un orden que luego se da para una comprensión, digamos, lo más acertada de los cristianos en relación a la Biblia, pero el orden de haberse escrito pues es muy diferente al orden o al índice que tenemos nosotros en las Biblias. Eh, Ahora, hay algo interesante, y es que nace algo que se llama la Septuaginta. Muy bien, los libros del Antiguo Testamento fueron escritos principalmente en hebreo, ¿sí? También hay partes que se escribieron en arameo, pero principalmente en hebreo. Estos fueron traducidos al griego entre los siglos II y IV antes de Cristo, y se conocieron como la versión Septuaginta, ¿sí? Septuaginta. Entonces, ¿cuál es la Septuaginta? Es el Antiguo Testamento, pero en griego. En griego. Y se conocieron como la versión Septuaginta. Ahora, ¿por qué se le llamó Septuaginta? Proviene del vocablo latino Septuaginta para 70, y esto se refiere a 72 traductores que se dice que trabajaron en este proyecto. Esta versión fue utilizada por la iglesia primitiva a medida que se expandió a un mayor mundo no judío. Es probable, no tengo la fuente, pero es probable que Jesús haya utilizado esta versión porque pues dio su nacimiento antes de Cristo. Ahora, podemos mirar algunas diferencias aquí en el canon bíblico. La Biblia hebrea tiene 24 libros. Recordemos que la Biblia hebrea pues solo tiene el Antiguo Testamento. Bueno, pero vamos a ver el canon bíblico del Antiguo Testamento. Entonces la Biblia hebrea tiene 24 libros. En la Torá tiene 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, profetas anteriores. Los posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, ellos consideran todos estos, lo tienen en un solo libro, los tienen unidos, si no los tienen, digamos, eh, diferenciados como nosotros sí lo tenemos. Luego vienen los escritos, Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías también es un solo libro en la Biblia hebrea, la Biblia de los judíos, y primero y segunda de Crónicas. En la versión que nosotros tenemos, ¿sí?, del cristianismo, eh, pues tenemos este orden: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los libros históricos que terminan en Esther, los libros de poesía que inician en Job y Cantares, los profetas mayores y los profetas menores, ¿sí? Recordemos que se dio de mayores y menores sencillamente por la cantidad de escritos que tenían. Isaías, Jeremías, Lamentaciones tienen más escritos, y los profetas menores tienen un menor cubrimiento en sus escritos. Y luego viene la versión de la Biblia católica, que tiene 46 libros, que son, bueno, similar a la Biblia evangélica, también se le llama la Biblia de las versiones protestantes en castellano.
Eh, pero tienen unos libros de más, ¿sí? Unos libros de más que el cristianismo evangélico lo consideró como no apócrifos, como no inspirados. Sin embargo, dentro de la construcción también de este canon, se considera que fueron libros deuterocanónicos. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, en este proceso se puede diferenciar varias etapas. ¿En cuál proceso? En la construcción del Antiguo Testamento. ¿Cómo fue que se construyó el Antiguo Testamento? Primero, se dice que fueron las palabras pronunciadas con autoridad. Los israelitas son una cultura ágrafa. Los ágrafos son aquellos que cuentan historias, sí, que cuentan historias, es decir, no le dan relevancia a la escritura, sino al contar, y prácticamente se especializan en contar sus historias generacionalmente. Desde la época de Moisés hasta David Salomón se menciona que los israelitas conservaron esta cultura de contar historias y de no escribirlas. Algunas obras orales que salieron de este tiempo, se menciona el canto de María de Éxodo 15, el canto del pozo números 21, 17 al 18, el canto de Ora, jueces de 5 al 1 31, y las narraciones acerca de la creación y la prehistoria en Génesis 2 al capítulo 11. Luego nacen los documentos autoritativos en la época de los reyes. Pues ahí ya mencionamos el tiempo, ¿cierto? En el cual inicia David, bueno, Saúl y toda esta parte. Fue una época de gran agitación política y militar, donde se elaboran las crónicas de los reyes, proverbios, los profetas Amós, Oseas, Miqueas y, y proto Isaías. Eh, de hecho, hay aquí un dato interesante y es que surge lo que se conoce como documentos autoritativos también. En Deuteronomio 31:24 dice, acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, dio órdenes a los levitas, toma este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Resulta que esto que menciona aquí, Deuteronomio, se redescubre este libro de la ley en el año 18 del reinado de Josías, 621 a.C., donde marcó un hito en el desarrollo del canon del Antiguo Testamento. En Segunda de Reyes 22, capítulo 22 y capítulo 23, menciona este redescubrimiento de este libro de la ley. Entonces empiezan a nacer documentos que empiezan a generar autoridad. Tercero, ya se coleccionan colecciones de escritos autoritativos, ¿no? Entonces tenemos ya diferentes escritos, tenemos eh, el libro de la ley, tenemos los cantos orales que se transmitieron, tenemos proverbios, tenemos esto, entonces ya empiezan a formar colecciones. Está en escena el ministerio de los profetas Ezequiel y el Deutorisaías. Además aparece la obra histórica del Deuteronomista que abarca los libros de Josué, Samuel y Reyes. La división tradicional de la escritura en ley, profetas y escritos posiblemente señala las etapas de la formación también del canon. Prácticamente en esta época empiezan también a nacer algunos escritos que posteriormente se considerarían eh, como apócrifos, es decir, como no inspirados. Cuarto, los escritos, la época del posexilio. 538 a.C. al año 300. Los judíos que regresaron del exilio reconstruyeron la ciudad y el templo. También se termina el documento sacerdotal, dice acá. El primer relato de la creación pertenece a este escrito. Se termina de reunir las fuentes más antiguas del Pentateuco. Otras obras de este periodo son Ruth, Job, Jonás, Cantar de los Cantares, Salmos. Es probable que para este periodo adquiera su forma definitiva la historia cronista que incluye Esdras, Nehemías y Crónicas. Otros libros que se ubican dentro de los escritos son Daniel, Esdras, Nehemías y primera y segunda de Crónicas. Muy bien, entonces en la época del posexilio se empieza a escribir de una manera extraordinaria. Ahora, 5, el canon establecido, la época de los griegos y Asmoneos 300 al año 50 a.C. Surge mucho de lo que se conoce como la escritura apócrifa y apocalíptica. Entre los escritos bíblicos era Eclesiastés, el Apocalipsis de Isaías, el pequeño Apocalipsis de Isaías, Joel, Daniel y Esther. Pues
empiezan a ser, como dice aquí, escritura apócrifa, es decir, escritura que se considera como no inspirada por Dios. Eh, Sin embargo, hay muchos eruditos también y teólogos que consideran que la escritura apócrifa es importante desde el punto de vista también histórico, porque te ayuda a contextualizar eh, el tiempo en el cual se vivió en esos días. Miremos entonces la confiabilidad del Antiguo eh, Testamento. ¿Qué tan confiable es el Antiguo Testamento? O sea, ¿qué tan confiables son esos escritos? ¿Qué tan confiables son esa escritura? Resulta que en 1947 un chico de 15 años estaba pastoreando con sus primos en Qumran, Palestina, cerca del Mar Muerto, y arrojó una piedra a una de estas cuevas y escuchó el ruido de barro que se quebraba. Efectivamente, él entró, miró como unas tinajas de barro y dentro de esas tinajas habían unos escritos del Antiguo Testamento muy, muy interesantes que empezaron a revelar la confiabilidad del Antiguo Testamento. Los documentos encontrados ahí eh, en esta cueva fueron similares a los escritos que ya se tenía del Antiguo Testamento. Eh, por ejemplo, del único que no se encontró fue el libro de Esther, pero el resto de los libros fueron encontrados fragmentos. El libro de Isaías sí se construye de una manera integral, pero lo interesante es que estas copias eran 1000 años más antiguas que cualquier manuscrito hebreo de la Biblia descubierto hasta ese entonces. Y al mostrar su confiabilidad, o sea, a mostrar que eran similares a los escritos que se tenían, esto dio un golpe muy certero en cuanto a la confiabilidad en los escritos del Antiguo Testamento. Ahora, hay una pregunta aquí muy interesante y es, ¿qué tanto sucedió tal cual como lo muestra el texto bíblico? Porque eh, digamos que mencionar la época de los reyes, ¿sí? A partir de David, de Salomón, que se empieza a escribir y que son alrededor de 1000 años, ¿sí? Antes de Cristo, pues son cosas que se podrían verificar más históricamente. Pero si estamos hablando, por ejemplo, la historia de Adán y Eva, de la historia de Noé, que podemos remontar a 5000 años, pues digamos que históricamente es complicado verificarlo, porque es de pronto incoherente pensar de que cuando Caín estaba, por ejemplo, matando a Abel, de que había alguien escondido en una piedra escribiendo lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Es complicado, y más si Israel tiene esa cultura ágrafa que les comentaba ahorita de que no escribían. Entonces aparece un documento, el documento Yavista, obra que contiene, ¿sí? Aparece en la construcción del Antiguo Testamento, aparece este documento que contiene relatos como Adán y Eva en el paraíso, el pecado de Adán y Eva, el primer homicidio, el diluvio, incluye también la historia de los patriarcas hasta la entrada a la tierra prometida. Es un documento que aparece relatando esto. Ahora, como son tantos años atrás, entonces la pregunta es, ¿qué tanto sucedió tal cual como lo muestra el texto bíblico? Sucedió así literalmente. Y aquí es donde viene un concepto del mito que algunos teólogos manejan, y es, bueno, occidentalmente nosotros tenemos el concepto de mito como si fuera una mentira, ¿sí? Como si fuera algo irreal. Este concepto de mito que se menciona teológicamente es, bueno, es una historia que se narra, es una historia que se narra, pero lo que vamos a rescatar no es si es irreal o real, lo que vamos a rescatar es la lección de vida que trae esa historia. Entonces, Caín mató a Abel. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que fue errante, es decir, las consecuencias fueron malas. Cada vez que yo practico un homicidio, las consecuencias son malas. Eh, entonces, al mirar esa aplicación de que hoy las consecuencias siguen siendo similares, entonces ahí dice, bueno, hay una verdad en eso que se narra ahí, pero no podríamos decir si sucedió tal cual como lo menciona ahí. Eso es lo que dice el concepto
de mito, ¿cierto? Del mito. Y para esto, eh, pues esta pregunta sucedió tal cual, por ejemplo, la historia de Adán y Eva, o sea, sucedió así como se narra en la Biblia. Hay una escuela filosófica de la antigua Grecia llamada los sofistas que mencionan que no existe la verdad, pero tampoco tienen crédito para determinar la mentira. Entonces lo que queda es la opinión, ¿sí? Entonces, históricamente no podríamos verificar, no hay fuentes extrabíblicas que digan sí, Adán y Eva, ¿cierto? Pero tampoco podemos decir que es mentira. Entonces aquí viene un concepto y es que el cristianismo pues es mediado por la fe. Es mediado por la fe, o sea, creemos que sucedió así, aunque no vemos, aunque no lo vemos físicamente, obviamente, no lo vemos históricamente, pero lo creemos sin necesidad de haberlo visto. Ahora, ¿por qué? Porque partimos de la verdad de Jesucristo y Jesús mencionó historias como la de Noé en Lucas 17, 26, 27. Jesús mencionó la historia de la creación en Marcos 13, 19. Jesús mencionó la historia de Adán y Eva en Marcos 16 y Pablo en 1 Timoteo 2:13. Entonces, aunque no tenemos históricamente una realidad extrabíblica, pues al Jesús haberlo mencionado y al haber arrancado desde la veracidad de Jesucristo, pues esto nos da una confiabilidad tremenda del Antiguo Testamento de que sucedió tal cual como lo muestra el relato bíblico. Ahora, uno de los eruditos preeminentes de la Biblia, el doctor Dan Wallace, un profesor de estudios del Nuevo Testamento eh, de Dallas, un seminario de Dallas teológico, dice que también dirige el Centro para el Estudio de los Manuscritos del Nuevo Testamento. Él comparte tres principios. Él dice, en primer lugar, la Biblia es verdad en lo que nos dice. Y menciona, cuando la Biblia nos habla acerca de una persona o un lugar, esto puede ser aceptado como verdadero. En segundo lugar, la Biblia es verdadera en lo que enseña. Las enseñanzas de la Biblia han cambiado el curso de la historia para bien y sus principios permanecen como la luz que guía a la humanidad en todo sentido y en toda cultura. En tercer lugar, la Biblia es verdadera en lo que toca. Él menciona, aunque no sea un libro de ciencia, no contradice lo que sabemos que es verdad desde un punto de vista científico. Incluso los primeros capítulos del Génesis, aunque vehementemente debatidos en muchos círculos, no contradicen lo que la ciencia ha comprado acerca del mundo físico, aunque las muy limitadas interpretaciones tanto de escépticos como de creyentes puedan dejar algunos con un sentido de diferencias irreconciliables, existen respuestas claras para la mente objetiva. Hay otra tensión y es si la escritura fue inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16, Pablo menciona que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿De qué escritura estaba hablando Pablo? Pues obviamente no estaba hablando del Nuevo Testamento, estaba hablando del Antiguo Testamento, que era la escritura que ellos tenían en ese momento. Ahora, ¿qué tipo de inspiración? Hay varios tipos de inspiración a nivel teológico. Inspiración verbal con inerrancia. Esta teoría afirma la inspiración divina de las palabras, no solo de las ideas. El hombre actúa como un secretario que escribió lo que Dios le dictó y aboga por la inerrancia. Indica la ausencia de error total de las escrituras. Dice, esta teoría de la inspiración dice, no hubo ningún error, ninguna palabra escrita fue un error. Hay otra segunda teoría de la inspiración verbal limitada, donde enfatiza la individualidad y diversidad de los autores bíblicos, especialmente en el lenguaje, y aunque la inspiración se extiende a las palabras que usan, la inerrancia se limita a cuestiones de doctrina y ética. Es decir, es como si un jefe le dice a un secretario, mire, necesito que usted le haga llegar una carta diciéndole al proveedor de que nos traiga X productos, ¿sí? Entonces, eh, esta teoría dice que, o sea, es como si el jefe se hubiera ido a la oficina, le hubiera dejado el recado, pero la escritura como tal, la redacción como tal, o sea, la idea y el pensamiento lo dio el jefe, pero la escritura de qué dice, ¿sí? De cómo lo dice, ya es libertad del secretario. La inerrancia dice no.
Dios dictó cada palabra, o sea, el jefe le dictó cada palabra al secretario exacta para que fueran a traer eh, el pedido que estaban pidiendo. Acá dice no, le dio la orden, pero la redacción la hizo el secretario. ¿Sí? Hay otra tercera inspiración y es los diversos niveles o grados de inspiración. Según esta posición, la inspiración divina funcionó de manera distinta en varios niveles. Primero, la superintendencia. Dios no permite que el autor caiga en errores. Segundo, la elevación. Dios eleva el pensamiento del autor humano. Tercero, dirección. Dios instruye al autor en cuanto a lo que debe incluir o omitir. Cuarto, sugestión. Dios determina tanto los pensamientos como las palabras que debe utilizar el autor humano. Hay otra que es la inspiración parcial. Plantea que algunos aspectos de la Biblia están exceptuados del impacto directo de la inspiración divina, es decir, las ideas de los autores bíblicos estaban inspiradas, pero no su lenguaje, ilustraciones, citas o referencias. Hay otra que dice que la inspiración cristiana universal, también llamada teoría de la iluminación, plantea que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de la misma manera en que lo es todo cristiano, por lo tanto no fue necesaria una asistencia divina, especial en la producción de las escrituras cristianas. Hay otra que la inspiración natural o intuición afirma que los autores de los libros bíblicos están inspirados del mismo modo que lo estuvieron poetas, filósofos, genios, músicos como Homero, William Shakespeare, Beethoven. En esta postura todos los seres humanos están inspirados y la inspiración solo varía de intensidad. La producción bíblica es más vista como un genio religioso o poético. Y la última, que es la inspiración dinámica, que dice que Dios inspiró su mensaje, pero permitió que el autor humano lo transmitiera de acuerdo a su estilo literario, conceptos, entorno, contexto e idiosincrasia. Dios permite que incluso la problemática que vive el autor quede plasmada, recordando que trata con seres humanos, con todas sus debilidades y pensamientos. Eh, pues algunos teólogos se han casado con una inspiración, otros dicen hay que mezclar varias, eh, pero aquí el tema de estas inspiraciones nos llevarían a una pregunta y es: ¿la Biblia indica ausencia de error en sus libros? O sea, la Biblia es totalmente inerrante, es decir, no hay ningún error en sus libros. De aproximadamente 138.000 palabras del Nuevo Testamento, solamente permanecen bajo duda 1.400. Por ende, está establecido en un 99%, la gran mayoría son diferencias de ortografía que no tienen relevancia en el significado del texto. Es decir, que básicamente hay algunos errores gramaticales dentro de las traducciones que se han venido haciendo a lo largo de la historia, sin embargo no tienen relevancia en el significado del texto. En este concepto, entonces, personalmente me quedaría con la inspiración de los diversos niveles o grados de inspiración. Esa sería mi elección. Aunque la parte de sugestión no creo que Dios haya determinado las palabras, pero aunque no lo hace, tampoco creo en su ignorancia de la escritura, ya que no tendríamos en cuenta su omnisciencia. Es decir, Dios inspira el pensamiento humano, Dios les dice qué deben incluir, qué historias deben incluir, qué no deben incluir, pero el ser humano empieza, ¿cierto?, a hacer ese trabajo en equipo con Dios, a relatar eh, la historia como tal. Sí, la historia como tal. Es decir, el jefe se va a su oficina y deja al secretario escribiendo una orden, pero la oportunidad de redactar la tiene el secretario. Sin embargo, en este ejemplo estamos hablando de el Dios que es omnisciente, que aunque no estaba explícitamente dando las palabras, sabía lo que se estaba escribiendo, por ende tampoco hay ausencia de su presencia en la escritura. Ahora, la Biblia, pues es un libro que nos relata y que no esconde nada, o sea, que relata todos los errores del ser humano, la humanidad errática del hombre, desde su aspecto de la conducta, desde su aspecto moral. Y también la Biblia muestra la fragilidad del hombre en cuanto a su escritura también. O sea, Dios no esconde eso. Ahora, hay muchos escépticos que se han pegado de eso para oscurecer el mensaje bíblico. Y básicamente entonces ahí lo que tendríamos es que personas se vuelven escépticas en el relato bíblico por un error gramatical que pueda haber. Ahora, muchos escépticos, esto lo dice Rice Brooks, que descartan la Biblia, nunca la han leído en realidad. Tomar y hojar la Biblia no le ayudará más que tomar un libro de cálculo y hojarlo para construir un cohete espacial. Por eso, los que hemos leído la Biblia, la hemos estudiado, hemos comprendido el trasfondo también
espiritual que tiene tan poderoso. Muy bien. Ahora, se lee la Biblia literalmente. Decir que leo la Biblia literalmente significa que la toma en el sentido que el autor intentó comunicar el mensaje escrito, ¿sí? Es muy interesante eso, porque hay muchos que dicen, bueno, la Biblia no hay que tomarla tan literal porque dice, si tu ojo te es estorbo, sácate el ojo, ¿sí? Entonces ahí decimos, bueno, no hay que tomarlo tan literal. Pero básicamente, cuando entendemos su significado, todo toma sentido. Por eso debemos responder preguntas cuando leemos la Biblia, preguntas como ¿a quién se dijo? ¿En qué tiempo se dijo? ¿Qué quería decir? Y esta frase es muy importante, no es tanto la Biblia dice, sino qué quiere decir la Biblia cuando la Biblia dice. Biblia sin historia. Pues aunque la Biblia tiene libros históricos, no es un libro para contarnos la historia general de las sociedades, de las civilizaciones. La Biblia apunta a la historia del plan de redención de Cristo Jesús, el Dios que se hizo carne para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Es un libro histórico en torno a ese plan. Y termino con esto, la existencia de la Biblia como un libro para el pueblo es el beneficio más grande que la raza humana ha experimentado jamás. Cada intento de minimizarla es un crimen contra la humanidad. Esto lo dijo uno de los grandes filósofos del siglo XVII, Emmanuel Kant. Bueno, quería agradecerles, nos pasamos